Aquí tengo mis conflictos de intereses, he recibido contratos de consultoría con 2 empresas potencialmente relacionadas con los datos que se van a presentar y algún honorario por conferencias y participación en programas docentes. Bueno, si nos podemos a pensar ciertas características fuera de la técnica que puede tener el aislamiento estándar de venas pulmonares con radiofrecuencia convencional, es decir, con catéteres punto a punto, yo creo que podríamos decir que la eficacia clínica de la ablación de fibrilación auricular paroxística es potencialmente elevada, con una tasa de complicaciones baja en centros con experiencia. Tenemos que reconocer, no obstante, que requiere de una significativa tecnología auxiliar para optimizar los resultados. Pues es habitual la doble punción transeptal para tener catéter de mapeo y catéter de ablación simultáneos en la aurícula izquierda, el uso de navegadores, técnicas de imagen para reconocer la anatomía específica de cada paciente y diseñar mejor las líneas de ablación, etc. La curva de aprendizaje yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que es larga, ¿no? y los resultados son muy dependientes de la experiencia del operador. Y que incluso en operadores experimentados, los operadores experimentados reconocen que llega a ser un procedimiento de todas maneras prolongado y cansado. Por lo tanto, desde hace ya muchos años, lo que se busca es un procedimiento para la fibrilación auricular que sea tan eficaz y tan seguro como el convencional, el estándar, y que fuera más simple, más rápido y más eficiente. Y en este sentido, una de las técnicas y fuentes de energía que empezaron antes y más prometedoras es la crioablación de venas pulmonares. Inicialmente diseñada con un catéter circular, sin mucho éxito, se derivó a un catéter balón en el que ya veis y conocéis perfectamente la sistemática. Se infla el balón, se intenta que ocluya por completo la vena pulmonar. En ese momento se aplica crioenergía y el catéter balón, cuando está bien colocado y consigue una oclusión completa de la vena, permite crear una lesión circunferencial de la unión venoatrial y bloqueo venoatrial completo con una única aplicación de crioenergía. Hace ya unos años tenemos el catéter Achieve, que en lugar de la guía convencional J de soporte, pues no solamente sirve de soporte, sino también para tener registros en tiempo real durante la aplicación. Y podemos ver cómo esta es la primera aplicación que se da en una vena pulmonar inferior izquierda. Aquí vemos el comienzo justo de la aplicación. Veis estos potenciales rápidos, que a los 13 segundos ya empiezan a retrasarse y a los 17 segundos de aplicación tenemos bloqueo venoatrial completo. Hay bastante experiencia ya con crioablación, bastantes series publicadas, que no vamos a entrar en detalles en cada una de ellas. Ahí veis, desde el comienzo, tenemos éxitos inmediatos referidos a tener bloqueo venoatrial entre el 70 y el 100%, con una media ponderada para la casuística de cada estudio de en torno al 95%, si bien es verdad que en la mayor parte de los casos no se usó una técnica pura con la crioablación con balón, sino que se ayudaba en caso de que persistiera algún gap de catéteres punto a punto. Y el éxito clínico dependía mucho de la forma de seguimiento, pero ahí veis entre un 50-75% de éxito, en general utilizando síntomas y holter de 24 o 7 días, en algunos casos con una media ponderada del 70%. La seguridad, inicialmente mucho miedo con el daño frénico. Se ha visto que con ciertas maniobras, este es un tema, y seleccionando bien el diámetro del balón para sobre todo la vena superior derecha, también la inferior derecha, es un tema que puede estar controlado. Tardaron en aparecer ciertas complicaciones como la estenosis de vena pulmonar, no tan frecuente como la radiofrecuencia, pero también puede aparecer con crioablación con catéter balón e incluso la fístula atrioesofágica, hay algún caso comunicado. Y en este sentido nosotros nos planteamos en el año 2009 hacer este estudio
que comparaba, llamado el estudio CORE, que viene de las iniciales crioenergía o radiofrecuencia para el aislamiento de venas pulmonares. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, realizado en un solo centro, en el nuestro, Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que comparaba la eficacia principalmente y seguridad de una estrategia simplificada de crioablación de venas pulmonares. Ya veremos en qué consistía la simplificación, con el catéter balón Arctic Front versus un aislamiento de venas pulmonares con catéteres irrigados de radiofrecuencias y la guía electrofisiológica clásica con catéter de registro de potenciales de venas pulmonar y electroanatómica con el navegador CARTO. La eficacia de ambas estrategias se evaluó mediante la detección y cuantificación de episodios de fibrilación auricular con Holter implantables en todos los pacientes incluidos en este estudio. ¿Y por qué? Pues porque realmente pues sabemos que los síntomas son poco precisos para la detección de fibrilación auricular. Hay muchos estudios, pero bueno, por comentar algunos, pues vemos como la eficacia de una determinada intervención para fibrilación auricular pues varía mucho si se consideran síntomas exclusivamente o algún tipo de registro electrocardiográfico. Es decir, que los síntomas, yo creo que hay acuerdo claro en que son muy poco sensibles. Y además también poco específicos. Esto a lo mejor no se es tan consciente de ellos, pero hay algunos estudios, este fue un subanálisis de un estudio antiarrítmico, SOPAT, en que los pacientes tenían un Holter de Ventos y lo activaban periódicamente, semanalmente, o en caso de síntomas, y cuando tenían síntomas que los pacientes atribuían a fibrilación auricular, les daban, pues fijaos, en aproximadamente el 40% de los casos en los que los pacientes tenían síntomas y creían que era por fibrilación auricular, pues no había fibrilación auricular en el registro, poco específicos. Por lo tanto, yo creo que también hay acuerdo unánime en que es necesario implementar estrategias de monitorización electrocardiográfica para evaluar el resultado de la ablación de FA. Y máxime si tratamos de evaluar si una técnica o una fuente de energía puede ser superior a otra. Aquí vemos, también hay muchos estudios, este es uno más, como cuanto más buscamos, más fibrilación encontramos. Cuanto más repetitivos son los Holters, más mayor es la incidencia de fibrilación auricular. Hasta tal punto que llega un momento en que lo ideal sería tener el dispositivo implantado. Teniendo todos los estudios encima de la mesa, incluso que evalúan este tema, incluso con esquemas agresivos de monitorización externa intermitente, es decir, de búsqueda de fibrilación auricular con Holter, la sensibilidad de la monitorización externa intermitente no supera el 70%. Este, por ejemplo, es un estudio que hicimos nosotros hace varios años para comparar catéteres no irrigados versus irrigados en el aislamiento de venas pulmonares. Y como ejemplo, pues fijaos cómo cuando considerábamos los síntomas no había ninguna diferencia entre ambos tipos de catéteres, ni significativas ni incluso a sugerir por los datos. Sin embargo, si consideramos la búsqueda de fibrilación auricular, fijaos que la diferencia era significativa, es decir, de un 6% de recurrencias con la misma estrategia de seguimiento de Holter a un 33%. Es decir, ¿qué significa esto? Pues probablemente que haya un umbral de reducción de fibrilación auricular que ya produce cierta mejoría clínica, pero también que es muy difícil objetivar y trasladar a datos los síntomas del paciente. Esto eran encuestas de calidad de vida y de síntomas, y aún así estas encuestas pues muchas veces no reflejan el estado clínico real de los pacientes. En el 2010 salió publicado este estudio, el estudio EXPECT, que evaluaba el rendimiento del Holter implantable Reveal XT para la detección de fibrilación auricular después de una ablación de fibrilación auricular. Buscaban poblaciones de pacientes que
con una alta probabilidad de tener fibrilación auricular, y arrojó, digamos, estos resultados. Fijaos que la sensibilidad del 96% no es perfecta, el 96% una sensibilidad muy alta y muy superior a cualquier otro método de seguimiento. La especificidad, 85%, ahí baja un poquito. Es decir, si queremos hacer una estimación precisa, que yo creo que hay que hacerlo cuando tenemos la responsabilidad de comparar dos técnicas, por ejemplo, hay que revisar todos los diagnósticos de los reveal, porque ya veis, la tasa de falsos positivos en este estudio fue del 85%. En nuestra experiencia con el estudio CORE hubo falsos positivos en el 7,5% de los pacientes y en el 18% de las transmisiones. Es decir, que la potencia de sensibilidad que tiene este dispositivo no excluye la necesidad de revisar los diagnósticos para tener una estimación lo más cercana a la realidad de la carga de fibrilación auricular a un paciente. Ahora sí, lo que nos enseña no nos engaña. Aquí vemos perfectamente el inicio de un episodio de fibrilación auricular, que ya cuando vemos en la nube de puntos vemos la irregularidad del ritmo de este paciente. Recordar que el Reveal XT lo que mide, detecta la fibrilación auricular midiendo la irregularidad del RR, es decir, no tiene una detección específica auricular, que, por otra parte, sabemos que es la forma más sencilla de diagnosticar una fibrilación auricular y lo hacemos nosotros en el día a día al ver los electrocardiogramas. Pues aquí se puede ver perfectamente cómo tenemos extrasístoles seguidos de pausas compensadoras que desencadenan el episodio de fibrilación auricular. Vemos el registro para comprobarlo, sabemos perfectamente cuándo comenzó, cuánto duró el episodio e incluso si fue en actividad, en reposo, etc. Una información muy completa. Y si vemos las cosas desde más lejos, pues vemos lo que puede ser un registro típico de un año de lo que es una ablación de fibrilación auricular inefectiva, que bueno, tuvo una reducción temporal de la carga rítmica, pero bueno, incluso después de un segundo procedimiento de ablación no mejoró las cosas, mientras que una ablación efectiva completa, pues lo tenemos aquí, una carga rítmica muy alta basalmente, y sin ninguna recurrencia de fibrilación auricular en el seguimiento. Le suspendemos los fármacos antiarrítmicos y fármacos cardioinhibidores, aumenta la frecuencia cardíaca media, sigue sin haber recurrencias. Cosas como lo que ya nos decía el estudio SOPAT. Aquí tenemos una ablación de fibrilación auricular paroxística completamente efectiva desde el punto de vista del ritmo. Tenemos un seguimiento de un año después y, sin embargo, el paciente, fijaos, 445 episodios cuando pulsó en este de síntomas que él creía que era fibrilación auricular y nada más lejos de la realidad. Vemos que la pulsación de las pulsaciones del paciente no se correspondían con ninguna alteración del ritmo. Normalmente hay extrasístoles, pero en este caso ni eso. Sin embargo, tenemos pocos datos de pacientes de este tipo seguidos con Holter implantables. Pero ya desde finales de 2012 pues hay 3 estudios publicados que nos dicen por dónde pueden ir las cifras de eficacia. Este es un estudio de Pokushalov con muchísimos pacientes, más de 500, en fibrilación auricular paroxística con aislamiento de venas pulmonares. Y vemos cómo la eficacia, que él la definió como una carga rítmica inferior al 0,5%, un punto de corte quizás arbitrario, sin fármacos, pues una eficacia a los 12 meses de la ablación del 68%. Este es un estudio multicéntrico en 50 pacientes, todos, por supuesto, seguidos con Reveal XT, 20% de fibrilaciones auriculares eran persistentes, aislamiento de venas pulmonares con radiofrecuencia. Fijaos que la tasa de éxito a los 18 meses, 46%, utilizando un criterio estricto de ausencia completa de fibrilación auricular, superior a 2 minutos, porque es lo que necesita este dispositivo para garantizar la detección. Y más recientemente ya tenemos algún dato en crioablación, como el estudio este de Alster Extra del grupo de Cook, 51 pacientes, de los cuales algo menos de la mitad fueron seguidos con Reveal XT y el resto con Holter de 7 días trimestral. Vemos que la tasa de éxito después de la crioablación, 37%, a los 12 meses de la ablación, sin fármacos antiarrítmicos, 30% más. Fijaos lo que hablábamos de la diferente sensibilidad cuando se usa un Holter de 7 días trimestral. Y con estos antecedentes, quedándonos en el estudio CORE,
os presento los criterios que empleamos para la selección de pacientes. Eran todos pacientes con fibrilación auricular paroxística, refractaria antiarrítmicos y que tenían un patrón anatómico de 4 venas pulmonares de desembocadura independiente. Ya veremos por qué. Los criterios de exclusión son pues, bueno, los clásicos. En principio, destacar que eran todos pacientes primer procedimiento de ablación y bueno, pues, quizás el tamaño auricular es el otro criterio que conviene resaltar, excluidos pacientes de más de 50 milímetros de aurícula. Aquí tenemos el algoritmo del estudio. 50 pacientes se proyectó incluir y se incluyeron con fibrilación auricular paroxística, ya digo, con 4 venas independientes. Se les implantaba a todos un Rivil XT y entre 1 y 2 meses después se le hacía el aislamiento de venas pulmonares. Aislamiento puro de venas pulmonares, sin líneas auxiliares y sin nada más. La mitad aleatorizados a crioablación y los otros a radiofrecuencia. La técnica de radiofrecuencia fue la convencional, utilizando catéteres irrigados, Navistar Thermocool, porque usábamos un carto en todos ellos, y LASO para evaluar la conducción venoatrial. Y el endpoint, el clásico, bloqueo bidireccional de venas pulmonares. La estrategia de crioablación es particular, le llamábamos estrategia simplificada. Se utilizaba un único balón por paciente. Dependiendo del tamaño de las venas, mayoritario de las venas podía ser de 23 o de 28. Por ello, para evitar pacientes con muchas diferencias en los diámetros de las venas pulmonares, se escogieron exclusivamente pacientes con 4 venas pulmonares independientes. En cada vena pulmonar se daban 2 aplicaciones completas de 300 segundos. Y si persistía la conducción venoatrial, se quedaba el paciente con el gap. Es decir, esta técnica simplificada nos iba a dar lo que eran capaces de dar 2 aplicaciones completas con un único balón y sin retocar los posibles gaps residuales que quedaban. El reclutamiento fue uniforme desde julio del 2007 a que empezó a mayo del 2011 y se cumplió el seguimiento de un año. El endpoint primario era tasa de recurrencia o de fibrilación auricular al año de la ablación. El seguimiento se completó en mayo del 2012. Las características basales no había diferencias entre ambos grupos. La carga rítmica basal tampoco. Fijaos que en la media de 38 días de monitorización que tuvieron los pacientes, el 72%, 65%, es decir, 2 de cada 3 ya tuvieron fibrilación auricular, eran pacientes con fibrilación auricular paroxística muy recurrente. Aquí están los datos, digamos, más detallados con respecto a número de episodios, horas, etc. Y estos son los resultados inmediatos del procedimiento, es decir, proporción de pacientes de venas pulmonares bloqueadas. 83% de venas pulmonares se consiguieron bloquear con 2 aplicaciones de crioablación, es decir, que el 17% de venas pulmonares se quedaron permeables y se finalizó el estudio con ellas permeables. Y pues bueno, esto implica que la mitad de los pacientes se quedaron con al menos alguna vena pulmonar bloqueada. De complicaciones, hubo una complicación clínica en cada grupo, una complicación vascular periférica en radiofrecuencia, una hemoptisis en un paciente con crioablación por un hematoma que rodeaba la vena pulmonar inferior derecha, y aunque 4 aplicaciones tuvieron que ser suspendidas al apreciar hipoquinesia diafragmática durante la aplicación en superior derecha, el movimiento diafragmático se recuperó inmediatamente y no al cesar la aplicación, con lo cual no hubo ninguna parálisis frénica clínica. A los 3 meses todos los pacientes tenían una técnica de imagen de control, una resonancia de control, y fijaos que la pérdida luminal fue superior en el grupo tratado con radiofrecuencia, en las venas pulmonares tratadas con radiofrecuencia. De hecho, pues hubo 2 estenosis del 70%, asintomáticas las 2, en pacientes con radiofrecuencia, ninguna en crioablación, si bien se vio pues, una cantidad, digamos, pequeña, 2% de estenosis moderadas en el grupo de crío. Te queda un minuto. Bien, gracias. Con lo cual, mayor pérdida luminal en pacientes con radiofrecuencia. Los tiempos de procedimiento fueron favorables a la radiofrecuencia. 60 minutos de tiempo de ablación versus 90 en el grupo
crioablación, lo cual es llamativo porque utilizamos solo 2 aplicaciones para intentar mantener el tiempo de los procedimientos con crioablación lo más controlados posible. Y este es el objetivo primario. La proporción de pacientes sin ninguna recurrencia de fibrilación auricular de más de 2 minutos de duración y sin antiarrítmicos a los 12 meses de la ablación con Revil en todos los pacientes. 48% en el grupo de crioablación, 68% en el grupo de radiofrecuencia. Una diferencia estadísticamente significativa. La carga rítmica residual fue también superior en aquellos pacientes que recurría a algún episodio de fibrilación auricular, fue también superior en el grupo de crioablación. Y de hecho, los pacientes con crioablación, pues hubo un 24% de segundos procedimientos versus 0 en el grupo con radiofrecuencia. Y cuando vemos la tasa de supervivencia sin fibrilación auricular en el año de seguimiento, pues lo que hemos visto, superior en el grupo de radiofrecuencia versus en el grupo de crioablación. Ahora bien, fijaos lo que ocurre cuando ajustamos esto por la presencia de bloqueo venoatrial. Cuando consideramos solamente los pacientes que salieron de la sala con las 4 venas pulmonares bloqueadas, no hay ninguna diferencia entre ambas fuentes de energía. Y de hecho, fue la presencia del bloqueo venoatrial completo el principal predictor de éxito de la ablación. Por lo tanto, señoras y señores, yo concluiría que la eficacia de la estrategia simplificada de crioablación de venas pulmonares utilizada en este estudio, 2 aplicaciones por vena, un balón por paciente, no evaluación de conducción venoatrial, es inferior a la de la técnica estándar de aislamiento de venas pulmonares con catéteres irrigados y navegador, y que esta menor eficacia se debe por completo a una menor tasa de desconexión de venas pulmonares. Los resultados de este estudio demuestran que es crítico conseguir un bloqueo completo de las 4 venas para optimizar los resultados de la ablación y que el papel de la fuente de energía, radiofrecuencia o crio, es menor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el aislamiento de venas pulmonares con catéteres punto a punto es más dependiente de la técnica empleada y de la experiencia previa que tenga el operador. Y, por lo tanto, la superioridad que hemos visto en este estudio puede no ser reproducible en centros sin tanta, digamos, experiencia en radiofrecuencia. Que ha habido mejoras tecnológicas que afectan ambas técnicas, pero que éstas podrían beneficiar más a la crioablación que la radiofrecuencia, puesto que con radiofrecuencia se aislaron todas las venas y con crioablación dejamos 17% de venas pulmonares sin bloquear, y el bloqueo venoatrial fue el principal predictor de éxito del procedimiento. Y que la eficacia y eficiencia de la estrategia CORE puede ir aumentando según se consiga una mayor tasa de bloqueo de venas pulmonares con aplicaciones únicas de crioenergía. Muchas gracias.